Sí. ¿Ahora sí? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Vamos a empezar cantando una canción que viene bastante al tema del estudio de hoy. Somos el pueblo de Dios. ¿Se la saben? Obviamente. Padre Santo, Señor, gracias por este privilegio que tenemos de ser tu pueblo. Señor, gracias porque en tu santa voluntad tú has decidido que tu gloria puede llegar a cada pueblo, cada nación, Señor, a través de tu pueblo que es tu iglesia. Señor, sabemos que también es nuestra responsabilidad, Señor, hablar, comunicar el Evangelio, predicar, no callar, Señor, y con nuestras palabras y con nuestras vidas, Señor, estar mostrando tu amor y tu gloria a este mundo perdido. Señor, queremos dejar todo lo que va a ser esta reunión en tus manos, Señor, el compartir la palabra, el momento de oración, Señor, que tú estés guiando cada momento. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a extrañar Romanos. Hay algunos que miraron con cara de pánico. Por ahí algunos se perdió los anuncios del domingo. Vamos a estar tomando un paréntesis del libro de Romanos. Aparte es un libro muy largo, pasé todo de una.
Vamos a estar estudiando por varios miércoles todo lo que son principios de fe y conducta de la Iglesia. Estamos preparando, está en proceso de terminarse un cuadernillo, andan un par de copias ahí preliminares dando vuelta, pero estamos armando por escrito todo bien lo que serían los estatutos de la Iglesia, en qué creemos, por qué lo creemos, cómo aplicamos al manejo de la Iglesia las verdades de la palabra de Dios. Y ya que va a estar ese material disponible para todos dentro de algunas semanas, también vamos a estar repasando todos nuestros principios de fe, fundamentos, en qué creemos como Iglesia. Ya que estamos, voy a ser completamente sincero, la razón también para tocar estos temas es que queremos de acá a un tiempito también estar acomodando un poco el tema de la membresía de la Iglesia. Ya vamos, con todos nuestros estudios, vamos a estar estudiando y viendo por qué es tan importante que la iglesia local, que esta iglesia tenga una membresía bien clara, definida, que sepamos exactamente quiénes son nuestros hermanos, miembros de esta iglesia. Si bien hermanos tenemos en esta iglesia y hermanos en la iglesia de las Playas, Rivadavia, otras iglesias, pero miembros específicos de la iglesia tienen que estar bien definidos. No es el estudio de hoy, después vamos a entrar de acá 3 miércoles creo en ese tema, pero es importante una membresía definida. Y hoy por hoy tenemos miembros por todos lados, o sea, hay miembros que ya son miembros activos de otras iglesias, por ejemplo. No existe ser miembro de 2 iglesias locales, entonces hay que acomodar eso, o personas que hace muchos años que no asisten. Entonces todos esos temas se van a revisar, se va a acomodar la membresía, y uno de los requisitos para la membresía va a ser aceptar estos principios bíblicos que se van a estar enseñando como estatutos de la iglesia. Y enfatizo que son principios bíblicos, no son la idea de Daniel, la idea de Cristian, la idea de David. Todo lo vamos a fundamentar con la palabra de Dios, y si no está en la Biblia no se aplica. Y si por ahí como iglesia estamos aplicando algunas cosas por tradición y no por bíblicamente, se cambiará también eso. Lo importante es ajustar la iglesia a la palabra de Dios, que sea ella la que nos regule y nos dirija como pueblo. Bueno, habiendo dicho eso, pasamos al estudio de hoy. Antes de nada, lo primero que hay que hacer es definir un poco lo que es la iglesia. O sea, si hablamos de ser miembros de la iglesia y de la misión de la iglesia, nos vamos a pasar muchos miércoles hablando de la iglesia. Bueno, ¿qué es la iglesia entonces? A ver, alguien que me diga qué es la iglesia. Me gusta hacerlo opinar. ¿Qué es una iglesia? El cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros formamos la iglesia. Muy bien. ¿Cuántas iglesias hay? Una, muchas. Claro, depende. ¿Qué es iglesia local y iglesia universal? Una iglesia de distinta denominación. Y sí, denominaciones. Ahora hay que tener cuidado por ahí no llamar iglesias a denominaciones o grupos por ahí que no enseñan una fe igual que la nuestra. Por ejemplo, o sea, iglesia y hermano va a ser siempre y cuando sean salvos por gracia por medio de la fe como nosotros. Por ejemplo, viene un testigo de Jehová, que ellos también creen en Jehová, pero creen en salvación por obras, no van a ser iglesia, obviamente. Bueno, iglesia, la palabrita iglesia en sí, en realidad no dice mucho si uno va al significado de la palabra. En el griego, por ahí muchas veces la han visto ya, eclesia, con 2K, eclesia, era una palabra que no se usaba solo para el grupo religioso de hermanos reunidos, era una palabra común en el griego, que
describía un grupo de personas reunidos para algo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del alboroto en Éfeso? Cuando van la gente, alborotan la ciudad y agarran a Gallo y a... ¿quién era? Aristarco. Sí, Aristarco. Los llevan al Areópago, no sé dónde, se reúnen todos. Después, bueno, se arma todo el lío, vienen las autoridades y retan a la gente por hacer tanto alboroto porque iba en contra de las leyes del imperio. Dice, y si demandáis alguna otra cosa en contra de esta gente, en legítima asamblea se puede decidir. Ahí estaba describiendo un grupo para decidir un asunto legal. En el original es la palabra eclesia. Un poquito después dice, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea, eran los que estaban ahí revolotados, amotinados en la ciudad, también le llama eclesia. O sea, eclesia era para describir un grupo de gente reunida. Ahora, al pasar del tiempo, la iglesia o la palabra se fue siendo más exclusiva en asuntos religiosos. O sea, por ahí otras iglesias que no son la verdadera iglesia también se llaman iglesia y se usa para describir un grupo de personas de la misma fe. Como nosotros, como creyentes, hijos de Dios, evangélicos podemos llamarnos, usamos esa palabra iglesia para describir a lo que conocemos como el grupo de todas las personas salvas por gracia, por medio de la fe, que han creído en Cristo. Ese grupo de hermanos es para nosotros la iglesia. Y no reconocemos como iglesia a otros que tienen título de iglesia que en realidad no son personas salvadas o que tienen otras doctrinas. O sea, para nosotros la iglesia significa eso. Y siempre que de ahora en más vamos a referirnos a la iglesia es el grupo de las personas salvos por fe. Como decíamos hace un ratito, hay dos formas de referirse a la iglesia. Iglesia global y la iglesia local. Digo global, antes siempre enseñamos universal y local, pero hoy en día ya no se puede porque la iglesia universal está allá al frente de las vías, creo que hablan brasilero, todo, no. No es esa iglesia universal, crea confusión, así que vamos a hacer iglesia global. La iglesia que está en todo el mundo. Ahora, los miembros de esta iglesia global no son solo los salvos del día de hoy. O sea, son todas las personas que han sido salvas desde Pentecostés, Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia, porque el miembro de la iglesia es hecho miembro a través de la acción del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo, nadie de los salvos podía ser miembro de una iglesia, no existía lo que hoy conocemos como iglesia. A partir de Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan que estaba en el aposento alto? Viene el Espíritu Santo, le aparecen los fueguitos en la cabeza. A partir de ese momento, esas personas salvas, que eran como 120, fueron los primeros miembros de la iglesia. Ahora, desde ahí hasta la última persona salva, antes del arrebatamiento, que haya creído en Cristo por fe, todas esas personas, incluso las que están vivas de hoy, todos ellos son la iglesia global. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando estemos en las bodas del Cordero, cuando esté la iglesia reunida, van a estar todos. Los que ya se murieron, los que vivimos ahora, los que van a estar Cristo después, todos son parte de esta iglesia global. Es una iglesia que hoy por hoy está en proceso de construcción todavía. Y es Cristo mismo el que edifica esta iglesia. O sea, nosotros con la gran comisión, con el evangelismo, discipulado, colaboramos en realidad a la obra de Cristo. Ayúdenme, les voy a hacer buscar varios pasajes. Váyanme ayudando por ahora. Mateo 16, 18. Y otro que busque, Hechos 2, 47. Cuando lo encuentre, nomás lo leo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo, los apóstoles van a edificar, los siervos, los miembros, los misioneros. Dice, yo edificaré
mi iglesia. Es lo que está haciendo Cristo el día de hoy, edificando su iglesia. El otro versículo, Hechos 2:47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser siendo salvos. Es la versión, otra versión, en este. Esa comunidad cristiana, bueno, esa iglesia, dice, el Señor iba añadiendo constantemente las personas que eran salvas. O sea, el Señor añadía las personas a la iglesia. Es solo Cristo el que edifica su iglesia. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros no edificamos nada. Aquel maestro mayor de obras es el Señor. Nosotros somos los pioneros. Bueno, de esa iglesia, Cristo es la cabeza. Alguien que busque Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto Cristo es la autoridad de la iglesia. No hay otra autoridad en la iglesia aparte de Cristo. Y cuando nos referimos por ahí a autoridades, Daniel, la autoridad, está bien, o sea, él está en una posición en que Cristo delega el manejo de asuntos de la iglesia a Daniel, pero no es que Daniel es una autoridad en sí misma, solo administra la autoridad dada por Dios. O sea, hay una sola autoridad en la iglesia, una sola cabeza. Eso es la iglesia global, universal, por así decirlo. Ahora, la Biblia también llama iglesia a grupos locales, como estos. Somos iglesia, no somos un pedacito de iglesia, somos iglesia, completa, totalmente iglesia. No somos menos iglesia que la iglesia global, no somos una representación o una franquicia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Como iglesia local tenemos cosas en común con la iglesia global, pero tenemos cosas que nos distinguen. O sea, cosas en común, tenemos la gran comisión, tenemos la misión de alcanzar el mundo perdido, tenemos la misma cabeza que es Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia global, cabeza de la iglesia local, pero tenemos diferencias. Por ejemplo, tenemos, ahora 2 ancianos. La iglesia global, no hay un anciano o una persona que la maneje, o sea, es solo Cristo. Acá en la iglesia local tenemos autoridades, ancianos, diáconos, encargados de actividades. Hay toda una estructura de autoridad, de orden, que está solo en la iglesia local o en las iglesias locales. O sea, hablo de la iglesia porque somos siempre hablando de nosotros. La iglesia local también tiene su propia membresía. O sea, todos somos, desde el momento en que recibimos a Cristo, miembros de la iglesia global, de la iglesia universal de Cristo. Ahora, cuando recibiste a Cristo no te haces miembro de una iglesia local. Por ejemplo, viene una persona, encuentra un folleto, vamos a la antigua, o ve alguna publicación ahí en Facebook o algo, del Evangelio, va, acepta a Cristo contento, es salvo, es miembro de la iglesia global, si era salvo, sí. Ahora, poner que el tipo era de acá Villa María, ¿a cuál de las iglesias locales pertenece? Ni una, recibió a Cristo solo en su casa. O sea, no es que puede venir Daniel y después decirle, mira, che, vos tenés que empezar a asistir porque aceptaste a Cristo. No hay miembro de acá, o sea, Daniel no tiene ninguna autoridad sobre él. O, asimismo, entre iglesias locales, yo, no sé, momento de debilidad, caí en pecado. No puede venir el anciano de la iglesia de las playas a disciplinarme a mí que soy de la iglesia El Camino. O
sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no es que por ser de una iglesia voy a ser tratado de la misma forma en la otra. O sea, hay membresías que son propias de la iglesia y que se manejan dentro de la iglesia. Y a vos no te puede venir un anciano de otro lado a decir qué es lo que tenés que... O sea, te puede dar un consejo, obviamente, pero no es tenés que obedecer a un anciano de otra iglesia y un miembro de otra iglesia no tiene que obedecer a Daniel o a mí o a Cristian. Porque cada membresía tiene su autoridad, su orden, su forma de conducirse. Entonces, localmente, bueno, por eso... Después vamos a entrar en detalle, pero por eso digo que es importante tener una membresía definida, saber quién es miembro y quién no, quién tiene responsabilidades y privilegios y quién no. En el Nuevo Testamento se mencionan iglesias en casas, no vamos a leer todos los versículos, ¿se acuerdan de la casa de un tal Gallo ahí en Corinto? Había una iglesia, Pablo una vez les manda saludos en una de sus cartas. Hay iglesias locales que están en determinadas ciudades. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, y le escribe a ese grupo, o a los efesios, o a los corintos, o a iglesias de ciudades, iglesias locales. Hay iglesias que se mencionan de una región, se mencionan por ahí las iglesias de Galacia y todo se los menciona también como una iglesia independiente de la iglesia global. Ahora me gusta un versículo, Hechos 9:31. Veámoslo. Un ejemplo interesante de iglesia local. Dice, bueno, en Reina Valera no tiene nada interesante por la traducción. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto había pasado un poquito después que la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan que había sido perseguida y había sido dispersada por Saulo? Los había perseguido, se habían ido por Samaria y Galilea y otros lugares. Ahora, tiempito después dice, y la iglesia, pues en realidad en la original dice, o sea, está en singular, no es plural, dice, la iglesia tenía paz en toda Judea, Samaria y Galilea. Dice, la iglesia esparcida, o sea, comenzaron como una iglesia local, porque comenzaron en Jerusalén. El hecho de estar esparcidos no les quitó la categoría de iglesia local, por así decirlo. Seguía siendo la iglesia. No es que, bueno, ahora están en 3 ciudades distintas y son, bueno, 3 iglesias porque se separaron, ¿no? Sigue siendo una iglesia local. Entonces, lo que define una iglesia como local no es tanto que se reúnen juntos, o sea, por la gracia de Dios ahora nos podemos reunir juntos, pero ponele que en tiempo de pandemia tenemos que hacer 4 grupos distintos para hacer grupos más chicos y en distintos puntos de la ciudad. Seguimos siendo iglesia local, pues lo que te define no es la geografía, sino en sí la estructura de organización, en tener ancianos, en tener miembros, básicamente eso. Tenés ancianos y tenés miembros definidos, sos una iglesia local. ¿Se entendió? Sí. Bueno, un poco teórico, un poco aburrido, pero si no queda bien clara esta diferencia, puede crear un poco confusión. Por ahí yo acepté a Cristo y porque lo acepté acá en una actividad, pienso que ya estoy siendo miembro de la iglesia y no es tan así. Esos detalles los vamos a tomar después. Una cosa para considerar cuando estudiamos en sí la iglesia, cómo debe funcionar y cómo se organiza y principios para la iglesia, muchas veces hablando de la unidad y la coinonía, caemos a Hechos capítulo 2, capítulo 3, la primera iglesia, porque estaban todos juntos y tenían todo en común y era todo paz y amor y armonía. Ahora, no es tan seguro ni por ahí tan sano basar las doctrinas que regulan la iglesia en esta primera iglesia.
Acuérdense que Hechos es un libro de transición. O sea, pasaron desde un sistema judaico a un sistema totalmente distinto y en el proceso algunas cosas no estaban bien claras, definidas, por ahí medias raras. Por ejemplo, algo muy característico de esta primera iglesia de Jerusalén es que esta división que estamos haciendo entre iglesia local y iglesia global, ahí no se podía hacer, porque era la única que había. O sea, la iglesia global era la iglesia local, era todo lo mismo. Entonces, por ahí uno dice, pero mira, aceptaban a Cristo y se bautizaban y ya eran parte de la iglesia global porque se bautizaron. No, el bautismo por lo general es para ser parte de una iglesia local, pero no había otra. Y por ahí se crea un poco de confusiones. Una cosa por ahí particular de esta primera iglesia es que todos los integrantes eran judíos o prosélitos judíos. Ahora, Efesios, no lo vamos a buscar, dice que la iglesia se compone por la unión de judíos y gentiles, porque Cristo quitó la barrera, las enemistades que había entre los dos pueblos y los dos hizo un nuevo pueblo, y eso es la iglesia. Entonces, si eso es la iglesia, la primera iglesia en Hechos le faltaba todavía la mitad gentil. Entonces era una iglesia rara, no la podemos usar para demasiado como referencia, así como unos buenos ejemplos de comunión y coinonía, de amor fraternal eran impecables, pero para ahí nomás, hay que tomarlo con pinzas. Si queremos un ejemplo de una primera iglesia local, sería la iglesia de Antioquía, recién en Hechos capítulo 11, pero no vamos a ir ahí porque el tiempo pasa. Bueno, básicamente eso es la iglesia. Les voy a hacer buscar un par de versículos para ir avanzando. Génesis 22, 18. Alguien que busque Éxodo 19, 5 y 6. Y alguien que busque Gálatas 3, 8 y 9. ¿Quién tiene Génesis? Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Ahí está, NBI. Dios prometiéndole a Abraham que, ya que él había sido obediente a su voz, en él iban a ser benditas, o en su simiente, todas las naciones de la tierra. Hoy por hoy la iglesia está haciendo el cumplimiento de esta promesa de Dios hecha a Abraham. Si uno quiere empezar a buscar un poco el trasfondo de la iglesia, de dónde tenemos que buscar para entender bien lo que es la iglesia hoy, es de esta promesa. Dios le promete un día a Abraham que en su simiente, en su descendencia, va a ser bendita todas las naciones de la tierra. En primera instancia, el pueblo de Israel fue el que se encargó de llevar a cabo esta tarea. Le dije que busquen Éxodo. ¿Quién lo tiene? Repetir la cita, por favor. Sí, 19:5. 19, 5 y 6. Ahora pues, si vieres oído mi voz y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está. Dios en Israel empezó a formar un pueblo que era su especial tesoro, apartado de todos los pueblos de la tierra, un pueblo de reino de sacerdotes y gente santa. Real sacerdocio, nación santa. ¿Le suena parecido a algo más actual? Después en Deuteronomio 26, lo leo yo un par de versículos, dice: y Jehová ha declarado que hoy tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos,
a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Para loor, fama y gloria. No era la gloria del pueblo, la fama del pueblo, era para la gloria, fama y loor de Dios entre las naciones. Ahora, Israel, como todos sabemos, falló. Israel desechó a Dios. Israel, cuando fue visitado por Cristo, no le recibieron. Y de aquel lugar donde Israel cayó, ahora estamos nosotros. Dice 2 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Vosotros que en otro tiempo dice, no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, creo que decía. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora que Israel perdió ese privilegio de ser el pueblo de Dios por el cual Dios bendice al mundo, ahora nosotros somos ese pueblo. No somos Israel, no somos una continuación de Israel, no somos un anexo, no, la iglesia es distinta de Israel. O sea, es otra cosa, pero donde Israel falló, ahora nosotros tenemos esta obligación. Gálatas 3, 8 y 9 decía, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nada de lo que pasó con Israel lo tomó por sorpresa a Dios. O sea, en el plan de Dios, desde que hace la promesa a Abraham, Él ya sabía que iba a terminar cumpliéndose por medio de la iglesia. Somos el medio, o sea, no solo somos bendecidos por la promesa hecha a Abraham como parte de todas las naciones, sino que somos el medio por el cual Dios quiere terminar de cumplir esa promesa y bendecir a todas las naciones de la tierra. La iglesia es el instrumento de Dios para cumplir esto. Para eso es que estamos, para eso existimos. Y ya apurándome porque el tiempo se va. ¿Cuánto dice la camarita que hablé? 32 minutos. Oh, pero cantamos como 12. En la Biblia, o sea, para entender un poco más infinito qué es la iglesia y cómo debe funcionar y a qué se tiene que parecer, nos da un montón de ejemplos. Por ejemplo, dice que somos, como ya mencionamos, el cuerpo de Cristo. Dice que somos la esposa de Cristo. Somos labranza de Dios. Somos edificio de Dios. Somos templo de Dios. Somos columna y baluarte de la verdad. Somos, como recién dijimos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso es la iglesia. Todas esas cosas describen a la iglesia y nos ayudan a entender cómo existe, funciona la iglesia, cómo es organizada. Y la idea es estudiar un poquito de cada uno, un repaso muy por encima. Dani se agarró la cabeza. ¿Quién pateó la zapatilla? Ahí está. El cuerpo de Cristo. Ayúdenme, vayan buscando Hebreos 2 del 5 al 7. Si lo tenés, dale. Pensé que iban a estar más. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Ese era? 2, 5 al 7. Sí. ¿Era esta la cita? No era esa. La anotaste mal. La anoté mal. Bueno, pero le va a sonar el versículo.
El que dijo, no lo vamos a buscar ahora. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Se acuerdan? Estaba por ahí también, cerquita, estoy seguro. Bueno, la idea es que el cuerpo de Cristo, físico, real, el cuerpo del Jesús que conocemos, fue el medio por el cual Él vino a la tierra a hacer la obra de Dios, a glorificar a Dios y a llevar a cabo toda la labor que Dios le había encomendado. Ya están todos distraídos buscando el versículo, déjenlo, no busquen más. O sea, si no, va a terminar el mensaje, va a decir, ¿de qué habló? Del cuerpo. Del cuerpo de Cristo. Me gusta mucho cómo empieza Hechos. Dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bueno, y ahí sigue relatando Lucas todo el libro de Hechos. Dice que en el Evangelio de Lucas, él le había escrito a Teófilo acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. O sea, el comienzo del ministerio de Cristo está en el Evangelio de Lucas. Y en Hechos está la continuación del ministerio que hizo Cristo en la tierra. Lucas fue la primera mitad, fue el comienzo. Pero Jesús siguió su obra. O sea, él en un momento agarró, murió, resucitó, se fue, pero la obra de Dios continuó. Dice que Jesús la continuó haciendo. O sea, en Lucas comenzó a hacer, o sea que da por sentado que todo el libro de Hechos, en realidad más que los hechos de los apóstoles, son los hechos de Cristo. Ahora, Cristo, Jesús, aunque se fue, en cierta forma su cuerpo se quedó. La iglesia viene a reemplazar en cierta forma el cuerpo físico de Cristo que ya no está. Ahora ese cuerpo personal de Cristo es repasado por este otro cuerpo un poco más amplio, más gordito, que es la iglesia. Y vamos a leer medio así por encima dos pasajes. Uno que busque 1 Corintios 12 del 12 al 27. Otro, Efesios 4, del 11 al 16. Y no los vamos a explicar mucho, pero sí para que veamos de qué se trata este cuerpo. ¿Entendió? Sí. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Respira. Ustedes son el cuerpo de Cristo, termina diciendo. Y empieza diciendo, quiero leer en esta versión, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo muchos un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, no dice así también la iglesia que representa, o sea, dice literalmente la iglesia es Cristo y tiene muchos miembros. O sea, no hace una diferencia entre este cuerpo de Cristo y aquel cuerpo de Cristo que tenía Jesús cuando estaba en la tierra. Dice que seguimos siendo básicamente Cristo con un montón de miembros. Bueno, y ahí da toda la explicación. Lo que hay que recalcar de este pasaje es que, bueno, tu lugar en el cuerpo no lo determina ni tus ganas de dónde querés servir, ni qué querés hacer, sino directamente el Espíritu Santo cuando agarra y te coloca en el cuerpo y te da un don específico, ese es tu lugar en el cuerpo. Todos necesitamos de todos. O sea, yo necesito de cada uno de ustedes, cada uno de ustedes necesita de cada uno de los otros. De esa forma funciona el cuerpo. Si un miembro está mal, es responsabilidad de todos los miembros dolerse con él y tratar de restaurar ese miembro. No es solo responsabilidad del pastor, todos somos responsables por todos. Ahora, así como Jesús en su humanidad existente en la tierra tenía distintos miembros y distintas capacidades y cosas que podía hacer, ahora las capacidades de este nuevo miembro, de este nuevo cuerpo, están dadas por Cristo. Y no son distintas a las capacidades que tenía el mismo Jesús. O sea, los dones espirituales dados hoy a la iglesia son para que la iglesia tenga las mismas capacidades que tenía Cristo cuando estaba en la tierra. ¿Entiendes? O sea, la capacidad de enseñar que tiene la iglesia es la misma capacidad de enseñar que tenía Cristo, porque en la iglesia hay alguien que tiene el don de enseñanza. La capacidad de servir que tiene la iglesia es la misma capacidad que tenía Cristo, porque hay algún seguramente don de servicio en la iglesia. Ahora fíjense la cantidad, bueno, vamos a hablar ahora de todos los dones, pero la cantidad de dones que hace falta para equipar a esta cantidad de gente para que seamos capaces de hacer lo que hacía una persona, ¿no? Pero bueno, así funciona y nosotros como iglesia tenemos la misma capacidad de Cristo para hacer el ministerio. Si ministramos de acuerdo a nuestros dones. Ahí está la trama. Efesios 4, 11 y 16, con esto ya vamos terminando. El que lo tenga, que lo lea. Y él mismo, Sí. y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta qué versículo? Está ahí, está bien. No sé si seguía, pero... el propósito de los dones, que recién mencionaba, es para que todos los miembros de la iglesia lleguen a la madurez espiritual. Dios quiere, de antemano ya nos ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere que todos seamos como Cristo, todos lleguemos a crecer hasta ser espiritualmente maduros como era Jesús. Ahora, eso solo se va a lograr a través de los dones espirituales del cuerpo en conjunto, funcionando para edificarse mutuamente los miembros. Ahora, si bien los dones están en la iglesia global, por así decirlo, la práctica y la edificación se hacen dentro de una iglesia local. Por eso es indispensable, para que cada creyente pueda crecer y llegar a la madurez, ser miembro de una iglesia. El que aceptó a Cristo y no se hace nunca miembro de una iglesia no tiene esta ensalada de dones alrededor para que lo edifiquen y lo ayuden a llegar a la imagen de Cristo. Es indispensable la membresía, es indispensable congregarse y ser miembro de una iglesia. Es indispensable, porque es la única forma también de cumplir efectivamente la gran comisión. No es solo
testificar, es discipular. Discipular es hacer que las personas crezcan y se parezcan más a Cristo. Bueno, esto solo se hace con la iglesia y con la iglesia local y con esta iglesia. Tenemos la responsabilidad no solo de edificar a los nuevos entre nosotros, edificarnos y crecer. Se acabó el tiempo. Sí, me dicen. Bueno, son temas complicados, si no vamos a estar hasta Navidad con esto. Los primeros temas van a ser así bastante teóricos. A medida que vamos avanzando se va a poner un poquito más práctico y por ahí un poquito más polémico. Bueno, ahora directamente pasamos a los motivos de oración. Se lee. La mica me decía así, yo pensé que decía apurate que Cristo ya viene, no, era que apague la luz. Les comparto un motivo de oración más, que no está ahí, que viene con el tema que estuvimos hablando. Que como iglesia podamos, cada miembro, identificar nuestros dones y ejercitarlos. Porque el crecimiento de la iglesia depende casi exclusivamente de eso. De que oremos por que seamos capaces de utilizar nuestros dones para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Sí, Carlos. Oremos por él, hermanos.